Hola, buen día. A continuación vamos a explicar el método de la de generación de variables aleatorias a partir del método de composición. Entonces, para ello, el ejercicio nos da la función f de x, la cual viene por una distribución de probabilidad en la que es de 0,05 para los datos x enteros 1, 2, 3, 4 y 5, y de 0,15 para los datos enteros 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces nos piden generar datos aleatorios a partir de esta función de probabilidad. Lo primero que debemos ver es que 0,015, 0,05, que es el primer tramo, multiplicado por los 5 datos, más 0,15 multiplicado por los 5 datos que generan, me da 1 exactamente, y por tanto se cumple que el área es 1. Para llevar esa función por el método de composición, entonces entendemos que el método de composición es generar datos X aleatorios a partir de función de variable aleatoria x1, x2, xn. Es decir, pueden haber infinidad o varias funciones sumando a la función original. Entonces, para ello, cada función debe estar multiplicándose. Voy a explicarlo un poquito mejor. Cada función debe estar multiplicándose por una probabilidad P. Entonces, en ese caso, cuando el ejercicio no nos dé P, pues tomamos que es 0,5. Entonces, P sería la que multiplicaría la primera función que llamaremos x1 más 1 menos P, x2, que sería B sub I. Si hubiese otras x sub n, ¿sí? Tendríamos que distribuir P, 1 menos P y otras, de manera que al sumar todas las áreas me dé 1, es decir, al sumar todos los factores que multiplican a las funciones, me dé 1. Entonces, por ejemplo, a sub 1, a sub 2 y a sub n, donde la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de todos los a sub i deben ser igual a 1. Eso se debe cumplir en el método de composición para la generación de variables aleatorias. Entendiendo esto, entonces vamos a proceder a pasar la función original a este modelo que tenemos acá de composición. Debemos escribir en función de P cada función a sub i, B sub i. Entonces, como no nos dio el ejercicio un valor de P, nosotros vamos a decir que es 0,5, y por tanto, como solo tenemos dos funciones en este caso, vamos a decir que 1 menos P, que es 1 menos 0,5, también vale 0,5. Se cumple que 0,5 más 0,5 es igual a 1. Después de esto, tenemos que hacer la relación que toda esta parte sumando sea igual al valor que tenemos acá de 0,05. Qué pena ahí la raya tan feita. Bueno, y tenemos que cumplir esa parte, entonces, como decíamos. Entonces, para eso, vemos que un décimo multiplicaría 0,5, y ese sería el valor de a sub i para el tramo que va desde 1 hasta 5 números enteros claramente. Entonces, para ese tramo, a sub i, no confundir este a sub i, a sub 2, a sub n con a sub i. Estas son las probabilidades generalmente, ¿sí? Podemos reemplazar a por cualquier letra B, C o A. Bueno, entonces en este caso a sub i sería un décimo, y B sub i valdría 0 en el tramo de 1 a 5. Para el tramo de 6 a 10, entonces sumaríamos el primer tramo que ya escogimos,
que fue 0,5 por un décimo, más el segundo tramo 0,5 por un quinto. ¿De dónde sale esto? Pues de lo siguiente. Bueno, esto no debió borrarlo, ya se borró. Entonces, esta segunda parte de acá me debe ser igual a esta parte de acá. Sí, eso debe ser igual. Entonces 0,5 por un décimo es 0,05 más 0,5 por un quinto me daría 0,1 y eso me daría 0,15. Entonces se está cumpliendo para el intervalo que es 6 a 10 números enteros. Ya con esto hemos pasado de esta función a esta función, ¿sí? con esa información. ¿Bien? Ese es el primer paso. Ahora vamos a proceder a calcular las respectivas funciones de las acumuladas. Entonces, en el intervalo para u mayor a 1 y menor a 10, si u es menor a p, esto es cuando generemos los u1 y u2. Entonces, si u, que es la sumatoria desde igual a 1 hasta x de un décimo, ¿por qué un décimo? Porque es el primer tramo y sabemos que, como dijimos, en el primer tramo a su i vale un décimo. Entonces, de 1 a 10, un décimo, dos décimos, tres décimos, cuatro décimos sería la acumulada, de modo que sería x entre 10, dependiendo si es 1 o 10. U valdría x décimos y x valdría 10u. Este más 1 se pone porque debemos considerar los límites, ya que u va a estar entre 0 y 1, y específicamente en esta variable que nosotros estamos escogiendo, que es función x1, con la que vamos a generar el valor, sería menor a 0,5. Bueno, entonces, por ejemplo, 0,4 por 10 me daría 4. 0,4999 por 10 me daría 4,999, no me daría el 5. Entonces, como la variable va de 1 a 5, debemos considerar ese más 1 para contemplar los límites. Y cuando hagamos el ejercicio en Excel, pidamos los enteros. El entero de 5.9 es 5, el entero de 4.8 es 4, y así sucesivamente. Bien, eso ya tendríamos x1. Ahora, para el intervalo de 6 hasta 10, si u es mayor a p, es decir, acá lo que me está diciendo es u1. Vamos a generar dos valores aleatorios u1, u2. Con u1 compararemos siempre, si es menor a p, en este caso menor a 0,5, usaremos esta función. Y si es mayor o si es diferente, usaremos la siguiente que vamos a obtener acá. Para esta parte obtuvimos esta expresión. Entonces, la función acumulada sería de i igual a 1 hasta x de un quinto, dos quintos, tres quintos, cuatro quintos, entonces tendría x quintos. De modo que u es igual a x quintos y x sería 5u más 6. Lo mismo, acá ponemos más 6 porque u va a estar específicamente en este valor va a estar entre 5 y 1, entre 0,5 y 1. Entonces, entre 0,5 y 1, por ejemplo, uno de los máximos valores sería 0,9. Entonces, 0,9 por el valor 5 me daría 4,5. No me daría el valor, perdón, no lo hice bien. Entonces, 0,9 por 5 más 6 por 5 simplemente me daría 4,5 más
el valor que le agreguemos me da 10.5, el entero de 10.5 es 10. Entonces ahí sí tomamos los valores que van entre 6 y 10, exactamente. Entonces por eso es que se toma ese valor. Bien. Entonces ya con esto tenemos que cada vez que el primer valor aleatorio uniforme generado sea menor a 0,5, usaremos esta función, y cuando sea mayor a 0,5 usaremos esta función. Es importante que este es U2, es decir, un segundo valor aleatorio generado uniforme, ¿sí? Entre 0 y 1. Entonces necesitamos generar U1 para comparar y U2 para hacer los respectivos cálculos, y así generar los valores con este comportamiento de acá. Bien, entonces la composición se trata de llevar la función que nos den a una nueva función y a una forma de escribirla en que es prácticamente suma de funciones o suma de variables, x1, x2. Bueno, vamos a hacer esto en Excel ahora. Vamos a decir que mantenemos esto, vamos acá, ya tenemos los datos, U1, U2, vamos a generarlos y además vamos a calcular X. Vamos a hacer algo acá. Listo, entonces igual hacemos aleatorio entre no, porque es uniforme. Entonces no hacemos el aleatorio, sí, ya, y nos lo traemos para acá. Vamos a generar 100 datos. 100 datos. Ahí hay, bueno, 200 datos. Generamos 200 datos. Entonces, lo que decíamos es que primero vamos a necesitar tomar valores enteros, porque eso es lo que nos está pidiendo la función original. Entonces, decimos entero. ¿De qué número? Bueno, aquí es donde ponemos el sí, prueba lógica. Entonces, sí, U1, que es el con el que vamos a comparar, es menor a 0,5, entonces, si esto es verdad, vamos a usar la función que calculamos x1, 10u más 1. Entonces, 10 por u, pero por u2 más 1. Y de lo contrario, vamos a usar la función 2, x2, 5u más 6. Entonces 5 por U2 más 6. Y eso para cada uno de los valores. Bien, entonces acá me da que es, miren que estamos generando los valores entre 1 y 10, exactamente, que es el intervalo en el cual se generan los valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de esta función original. Bien. Entonces ya generamos los valores. Así es como se generan variables aleatorias a partir del método de composición. A partir de unas variables x1, x2, xn, se genera la variable aleatoria x, y usando dos parámetros de distribución uniforme. Muchas gracias. Espero que se haya entendido. Y con esto damos por terminado el ejemplo desarrollado. Listo.